After por fin parecía tener una buena trama, con el mismo Hardy de siempre. Y tuvieron que pasar 4 películas para que esto sucediera, porque After no podía ser After sin sexo de reconciliación. After es una saga de películas que se ha vuelto mundialmente famosa, no por buenos motivos, debo decir, pero aún así ha captado la atención del público y se ha hecho merecedora de cientos de videos en YouTube, tampoco muy positivos cabe resaltar. Y no sé ustedes, pero yo que vi la primera película en su año de estreno, juraba que no iba a tener una continuación. Incluso pensé, deben estar locos si piensan reproducir esta mamarrachada una vez más. Y como siempre Hollywood sorprendiéndonos no hizo una sino 4 películas más. Y finalmente este 15 de septiembre, luego de 5 películas de terror, After llegó a su fin. Y tengo que decir que una vez más me decepcionó. Pero no por las razones que creen. Si bien la idea de guardar cualquier tipo de expectativa en cuanto a las películas de After se refiere es una total pérdida de tiempo, la verdad es que yo esperaba con ansias que After Everything fuera una completa caca que me sirviera para burlarme bien a gusto en este video. Pero no fue así. Y bueno, a ver, no es que no me vaya a burlar, al fin y al cabo es After y cualquier tontería encontraremos para sacar un meme. Pero la verdad es que esta última película ha sido, de entre lo peor, lo mejor que han podido sacar. Y no digo que las anteriores fueran buenas, sino que de toda la saga que sabemos que es una fuente inagotable de cringe, esta ha sido la más decente. Y antes de empezar, vamos a entrar un poco en contexto. Y cabe resaltar que me vi las 4 películas antes de ver esta, así que espero que valoren mucho este video, lo vean, lo compartan y por favor me sigan en Instagram. Y para este punto se supone que digo de qué trata la película con una breve sinopsis como en cualquiera de mis otros videos. Pero escribiendo este guión me di cuenta de que no hay mucho más que decir. De que After básicamente narra la relación de un chico llamado Jardín y Tessa. Y de cómo estos dos pelean, tienen sexo y se reconcilian. Y ya, no hay mucho más que contar. En el transcurso de lo que fueron 4 películas que nos llevaron a este final, estos dos tratan de separarse constantemente, de luchar contra sus traumas que, aparentemente, son el motivo por el cual no pueden tener una relación sana y estable en la actualidad y de hacer funcionar dicha relación. Pero nada de esto sucede. Por el contrario, la historia va en decadencia con cada película que se estrena. Los personajes, en lugar de tener un desarrollo positivo, van en retroceso. Es como si todos los acontecimientos de sus vidas, buenos o malos, fueran en vano. No tienen ningún tipo de crecimiento o reivindicación y constantemente caen en los mismos patrones de conducta, excepto en esta última película. After Everything es el cierre de una turbulenta historia que no parecía tener salvación. Y sin decirles mentiras, luego de terminarla me encontré viendo los créditos, buscando ver si habían cambiado el director o a los guionistas o por qué pareciera que alguien con 3 dedos de frente hubiera decidido tratar de arreglar el desastre que habían hecho desde el 2018. After por fin parecía tener una buena trama. Ya la historia no divagaba entre escenas de sexo y peleas sin sentido, sino que en cambio teníamos un camino ya trazado. No el mejor planteado a decir verdad, pero se podía ver hacia dónde querían dirigir esta película. Al final de la 4ª entrega, Tessa finalmente había decidido alejarse de Jardín. Después de que este decidiera escribir todas sus intimidades en un libro y lo vendiera al mejor postor sin siquiera pedirle permiso. Y para el principio de la 5ª película habían hecho lo inimaginable, llevaban más de 2 años separados. Ella aparentemente había pasado página, y él parecía estar más obsesionado que nunca. Y cualquiera pensaría que ya que publicó su libro y se había convertido en un autor exitoso, había seguido adelante con su vida. Pero no fue así. Por el contrario, nos encontramos con el mismo Hardy de siempre, el que huye de sus problemas en lugar de enfrentarlos y ahoga sus penas en alcohol. ¿Y saben qué es lo peor? Que los primeros 20 minutos de la película rondan en torno a esto, y solo dura 1 hora y media. Así que apenas llevamos 1/4 de la historia y ya vamos mal. Contrario a sus demás entregas, After Everything cuenta la historia de un solo personaje, y ese es Jardín. Y se escucha interesante la idea de que la trama se centre en este chico tratando de enmendar sus errores y ser una mejor persona. Y habían 1000 formas diferentes de trabajar en ello, de convertirlo en una mejor persona, como por ejemplo enmendando su relación con su familia, no por Tessa, sino por él mismo. Y he aquí el primer problema de esta película. Todo lo que Jardín hace, hasta lo que intenta hacer para mejorar, no es por él mismo, sino por ella. Jardín no estaba preparado para estar con alguien más al principio de la película y seguía sin estarlo al final. Porque para mí, debía trabajar primero en aprender a quererse a sí mismo, en aceptar sus talentos y corregir sus errores, para luego sí poder querer a alguien más, sin ningún tipo de prejuicios, egoísmo o inseguridades. En cambio, decide ir, si no estoy mal, a Lisboa a encontrarse con su exnovia Natalie, buscando el perdón que no pudo conseguir por parte de Tessa, para así poder sentirse mejor consigo mismo, porque ¿para qué más sería?
Y empieza entonces esta secuencia en la que conocemos a este nuevo personaje de su pasado, una chica a la que casualmente conoció de la misma manera que a Tessa y a quien básicamente arruinó su vida. Y si les soy sincera, para mí fue muy difícil conectar con esta historia, porque me cuesta mucho creer que ella pudo entablar una amistad con él después de lo mal que le hizo pasar. Tanto así que se mudó de país, por lo que más que conectar con la historia de reconciliación entre ellos, que imagino era el propósito principal, conecté con el personaje. Sobre todo porque era una chica muy sensible y agradable, pero tengo que decir que el hecho de que fuera la misma actriz que interpreta a Ruby en Sex Education tuvo mucho que ver, y esto no dice nada bueno de la película. Pasada una hora, o sea faltando solo 30 minutos para que la película terminara, no había visto ningún progreso en la historia. Hardin seguía lamentándose no estar con Tessa y emborrachándose cada que tenía la oportunidad, y la historia seguía igual de aburrida que al principio. Ya no porque ocurrieran cosas sin sentido como en las entregas anteriores, sino porque básicamente no ocurría nada. Parecía como si la trama fuera un náufrago en mitad del océano. Y yo me preguntaba, ¿cuándo va a salir Tessa? ¿Cómo piensan reivindicar este personaje en menos de media hora? Y es entonces cuando llega el evento canónico de esta historia, el plot twist de la película, donde por una vez en toda la historia de After vemos a Hardin como una víctima real, recibiendo un golpe no solo físico sino también de realidad. Y de hecho no es esta escena la que hace la diferencia, sino la siguiente, donde Hardin tiene una charla con su padre biológico. Esta conversación, que podría calcular no dura más de 20 minutos más o menos y que creo pudo fácilmente haber sucedido en la primera mitad de la película, desemboca finalmente en el desarrollo de este personaje. Hardin recibe el mejor consejo que alguien pudo haberle dado, y es que, reacio a renunciar a su relación con Tessa, su padre le dice que en realidad no debe hacerlo, que puede seguir guardándola en su corazón y seguir viviendo su vida aunque no la comparta con ella. Puede volver a enamorarse, empezar de cero con alguien más y, aún así, conservarla como lo que fue, un gran amor en una etapa, pero no en la totalidad de su vida. Tessa ya había pasado página, como se lo había hecho saber en los distintos mensajes de texto que él le enviaba, pero ahora era su turno. Era su turno de vivir y centrarse en su carrera, y de darle un sentido a su vida que no fuera seguir esperando algo que no iba a suceder. Y entonces ocurre, Hardin finalmente decide poner las cosas en orden, empieza a escribir una nueva historia y no estoy hablando metafóricamente, rechaza a Natalie porque sabe que no puede darle lo que ella quiere y merece ya que la una ama a otra persona y en general empieza a vivir. Y tuvieron que pasar 4 películas para que esto sucediera, 4 fucking películas. Ahora, para este punto tengo que admitir que ya me había dado por vencida, pero de una buena manera. Pensaba que quizá Hardin iba a seguir el consejo de su padre, que iba a seguir adelante con su vida, a centrarse en su carrera como escritor, a hacer amigos, quizá estudiar y construir una relación con su familia, a darse una oportunidad con una nueva pareja y por supuesto a ir a terapia. Pero no, una vez se encuentra con Tessa, todo se va al carajo. Y caemos en lo mismo de siempre. Intercambian un par de palabras que se supone sirven para remediar todo lo que vivieron los años anteriores y por supuesto se reconcilian de la manera más anticlimática posible. Porque After no podía ser After sin sexo de reconciliación. Minutos después nos dan una breve escena de su futuro juntos, donde tienen una hija y están esperando un bebé. Y así básicamente termina una de las sagas más polémicas de los últimos años. Entiendo que con After 5 quisieron arreglar en 1 hora y media lo que habían hecho en 4 películas, y tengo que admitir que fue un buen intento, de verdad que lo fue, pero pudo haber sido mejor. Para mí, el punto de esta película tuvo que haber sido ver el crecimiento de Hardin como persona, no su obsesión por cambiar motivado única y exclusivamente por Tessa. Lo ideal era que él entendiera que no todo en la vida de una persona puede girar en torno a otra. Eso, amigos míos, se llama codependencia y no es para nada sano que esta película lo romantice, porque es precisamente lo que hace. Había más de 10 escenarios diferentes de cómo pudo haber salido bien el final de esta saga. De verdad que tenían varias opciones para cambiar la historia, de manera que si bien no lograran que amáramos a Hardin, sí que podían conseguir que por lo menos empatizáramos con él, por primera vez en muchos años. Pero además, podían hacer que esto encajara con la trama que ya veníamos siguiendo de las películas anteriores, o por lo menos con la de After 4. Entiendo el punto de que quisieran arreglarlo y darle a Hardin y Tessa un final un poco más normal, pero también debieron ser coherentes con lo que habían hecho en las películas anteriores. Porque no tiene nada de sentido que después de que Hardin se enterara de la verdadera identidad de su padre, nos haya hecho seguimiento de esta trama. De que después que se pensara que Tessa era estéril, pudieran haber tenido 2 hijos sin aparentemente ningún problema, y que no haya habido repercusión por todos los actos que cometió en el pasado.
Es decir, quemó la casa de su madre y ella estaba como si nada. Y ese tipo de cosas siguen sin tener sentido. Para mí hubiera sido más lógico que después de varios años trabajando en sí mismo, con una vida ya plena y más organizada, se reencontrara con ella y decidiera tomar un café, por ejemplo. Y el resto quedaba a nuestra imaginación. Ya decidíamos nosotros si seguían juntos o no, porque por mi parte hubieran sencillamente quedado como amigos. O qué bien si hubieran decidido que definitivamente teníamos que verlos al final juntos, nos pudieron haber dado una escena de un futuro en el que descubrieran que estaban esperando un hijo después de años de intentarlo. Y para mí hubiera estado incluso mejor, porque eso sí que hubiera tenido un poco más de lógica, y sobre todo hubiera sido realista. Y saben, me pasó algo curioso. Mientras estaba escribiendo esto, le conté a un amigo sobre la película porque claramente él no iba a verla y me preguntó si al final Hardin había cambiado. Y yo la verdad es que no supe qué decirle. Porque muy bonita y toda la secuencia de él botando el alcohol, escribiendo su nuevo libro, organizando como su casa, su vida, qué sé yo. Pero ¿qué nos asegura a nosotros que no siga teniendo las mismas actitudes tóxicas que solía tener una vez retomó su relación con Tessa? Ahí les dejo la duda. Pero bueno, creo que le estoy pidiendo mucho a esta película. Sinceramente no leí los libros de After y tampoco pienso hacerlo, así que no sé cómo fue el final de esta historia según Anna Todd, si coincide con las películas o no. Pero me alegra que esto por fin haya acabado y que de una forma u otra haya tanta gente hablando de esta película y exponiendo el mensaje que en realidad debemos tomar de ella, de que es claramente un ejemplo de todo lo que no debería ser una relación. Y espero de corazón que no se repita. Déjame saber en los comentarios si ya viste After Everything y qué te pareció. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Se les dio la pantalla del computador por apagarse durante todo el video. O sea, todo el video yo voy a estar con esta computadora en negro. Sorry por eso.